Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando porque les dije que iba a hacer un live acerca de qué piensa Dios de nuestras excusas, ¿verdad? Les dije la vez pasada que íbamos a seguir hablando sobre eso. Entonces, ¿verdad? Vamos a recordar el versículo bíblico que era Lucas 14 del 15 al 24. Y en ese versículo pues habla de que un hombre hizo una gran cena invitó a ciertas personas y todas le comenzaron a poner excusas. Entonces él le dijo al mayordomo que invitara a cualquiera que encontrara en la calle, ¿verdad? Entonces el mayordomo se fue, lo buscó y hasta que llenó la fiesta, pues. Entonces, vamos a volver a decir que se conoce como excusa el acto y resultado de excusar, es decir, enumerar razones o causas para despojarse de eventos, culpa, no tener ganas de hacer algo, liberar a alguien de una obligación o responsabilidad, impedir que algo perjudicial se concrete. La excusa, por lo tanto, constituye un pretexto que se aprovecha para evitar obligaciones o disculpar alguna omisión. Este concepto suele emplearse para simbolizar una motivación oculta o que no se está considerando como válida. Por lo general, en nuestra vida, tanto cristiana como secular, estamos acostumbrados a dar excusas, muchas veces para poder ocultar las verdaderas intenciones que tenemos al faltar un compromiso. Usan la excusa como escudo de defensa para nunca quedar mal con las personas que quieren poner un peso de responsabilidad sobre sus hombros. Para muchas personas hay prioridades que no son necesariamente las actividades de la iglesia. Las personas dan prioridades por lo general a un negocio que ellos tienen, ya sea en su casa o en algún otro lugar. Al trabajo secular les gusta vivir de una forma cómoda, es decir, solamente ser un miembro de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si Dios decide quitar eso, ¿verdad? Que está impidiendo nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Dios quiere que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón y cada vez que rechazamos servir a la iglesia, no rechazamos al líder o al pastor de la iglesia, sino que rechazamos a Dios mismo. Cuando nosotros servimos al Señor, Dios nos bendice, pero cuando rechazamos servirle a Dios, prácticamente estamos rechazando que Dios nos bendiga. Con nuestra actitud estamos alejando a todas aquellas bendiciones que tiene Dios para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las excusas? Es demasiado difícil. Esto lo hablamos de Jonás, ¿verdad? Y decíamos que Jonás, ¿verdad? Dios lo mandó a dar una palabra a Nínive y él decidió escaparse. Pero la verdad que fue ingenuo, porque ¿quién se le puede escapar a Dios? Nadie. Entonces Jonás, ¿verdad? Vino y él quería, ¿verdad? Escaparse de Dios. Y a veces nosotros somos así. A veces el líder o el pastor nos manda a llamar para que trabajemos para él. Y entonces, ¿verdad? ¿verdad? Nosotros le decimos que no estamos capacitados, que nosotros es difícil, a veces porque somos tímidos y a veces porque realmente no queremos hacerlo, ¿verdad? Entonces ponemos esa excusa, es demasiado difícil, pero si nosotros nos ponemos a decirle a Dios que nos ayude, nada va a ser difícil, porque dice la palabra que nada es imposible para Dios, entonces nada va a ser difícil, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios. Estoy esperando el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces tienen 15, 20 años de estar en la iglesia y cuando lo llaman a servir, en sí le dicen que está esperando el tiempo de Dios, ¿verdad? Y a veces cuando un líder o un pastor te hace un llamado para servirle a Dios, es porque lo sintió de parte de Dios, ¿verdad? Que te escogiera a vos. Entonces, pero nosotros le decimos que estamos esperando ese tiempo de Dios. Pero ¿cuál tiempo? Si ya Dios te está llamando a servirle, porque vos vas a poner esa excusa. No siento el llamado de hacer eso, ¿verdad? Entonces algunos piensan que esto es opcional y realmente no es opcional, porque en Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no es una opción servirle a Dios, no es una opción predicar su palabra, es una obligación prácticamente. Entonces si nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Dios nos va a reclamar que por qué no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que ir a servirle a Dios sin ningún tipo de excusa, ¿verdad? Tenemos que ir y servirle a Dios para que nosotros
podamos, ¿verdad?, hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos, para rescatar esas almas que andan perdidas en el mundo, ¿verdad? Tengo que orar más sobre eso. Esta excusa se mira buena y hasta espiritual, pero en realidad ya Dios ha dado la respuesta muchas veces, y muchas veces las personas se resisten a ver lo que Dios ya determinó, que nosotros seamos sus discípulos, y que como discípulos nuestra tarea diaria es ir a ganar almas. Entonces, nada de que tengo que orar más, porque si le aseguro que si le invitan a Montelimar, usted no va a poner esa excusa, tengo que orar más sobre eso. Usted se va a ir a Montelimar, o si le invitan a un restaurante fino a comer, tampoco va a poner esa excusa, sino que realmente, ¿verdad?, lo estamos poniendo porque creemos que eso es bueno lo que estamos diciendo, pero realmente es malo, ¿verdad? Porque eso no, cuando ya te van a servir, ese es el momento, no es que tenés que orar. No tengo dinero. En la Biblia aparece un relato donde dice que Dios llamó a Gedeón para que llevara un mensaje al pueblo de Israel, y la respuesta de él es que su familia era pobre y que era el menor de los hermanos. Esto nos enseña que cuando Dios llama a realizar determinadas tareas, va a proveer los recursos necesarios para que esa tarea se lleve a cabo. Entonces, no tengo dinero, no importa, Dios te va a proveer para que vos vayas a hacer esa célula, para que vos vayas a predicar esa palabra, ¿verdad? Entonces, eso no es una excusa, porque si Dios te está llamando, Dios te va a proveer los recursos. Soy muy joven. Entonces, esta la dan los adolescentes. No, hermano, es que fíjese, tengo 13 años, tengo 12 años, y realmente no es así, pues. O sea, nosotros tenemos que ver que el Señor, ¿verdad?, nos va a dar la sabiduría y el entendimiento. Dios siempre te va a proveer de esa sabiduría y ese entendimiento para que vos puedas dar la palabra a como Él quiere que vos la des. No estoy preparado. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo que no podía hablar muy bien, y según algunos estudios realizados, era porque Moisés era tartamudo. Pero igual, cuando Dios llama a cada uno de nosotros, cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, Él no nos pide que tengamos algún conocimiento o algún tipo de título, o que seamos oradores profesionales. Simplemente Dios nos pide que confiemos en Él, porque será Él mismo que pondrá las palabras que tengamos que decir en el momento correcto. O sea, Dios no está pidiendo teólogos, Dios no está pidiendo licenciados en teología o máster en teología. Dios está pidiendo nada más tu voluntad, que vos vayas y prediques la palabra. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios te lo va a indicar, ¿verdad? No tengo tiempo. Entonces debemos de dejar de dar esta excusa, porque sabemos que Dios debe ser nuestra prioridad. Jesús mismo nos dijo que lo primero que debemos hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, porque tenemos que ser sinceros, porque ponemos esta excusa porque decimos que nuestro trabajo no lo permite. Pero también hemos visto que las personas, cuando los invitan a ir al cine o a comer a un restaurante, ellos sacan tiempo para cumplir con esta actividad, pero no sacan el tiempo para el servicio a Dios. Entonces ponemos miles de excusas para el servicio a Dios, pero no ponemos las excusas para ir a las cosas del mundo, ¿verdad? Me siento ofendido por lo que me hicieron. Muchas veces algunos líderes de la iglesia no tienen tacto para tratar a los hermanos que tienen bajo su cargo, y una palabra que le decimos a un hermano puede hacer que se sienta ofendido, pero esto no debe ser excusa para dejar el servicio a Dios, sino que debemos seguir sirviendo a Dios con el mismo amor que le hemos hecho siempre, porque debemos recordar que nuestro servicio a Dios que es nuestro servicio a Dios y no al hermano que nos ofendió. Entonces, a veces hemos tenido problemas, o venimos de otra iglesia y tenemos problemas y todavía sentimos esa ofensa. Entonces, eso no debe ser una excusa para servirle a Dios, porque aunque estemos en la misma iglesia que nos ofendieron, lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad?, es decirle a Dios que estamos listos y preparados para servirle, y olvidar todo lo que nos hicieron, porque Dios nos llama a perdonar. Entonces tenemos que perdonar al que nos ofendió, no importa lo que nos haya dicho. Es cierto, tal vez nos dolió, pero tenemos que entregarle todo eso a Dios para que ese dolor pueda cesar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos dejar las excusas? Antes de dejar las excusas, debemos tener claro cuáles son todas nuestras prioridades. Si Dios no es el primer lugar en tu vida, pasarás toda tu vida poniéndole excusas para nunca venir a sus caminos o nunca comprometerte con sus planes para este mundo. Entonces podemos decir que para dejar las excusas debemos definir nuestras prioridades, aprender a asumir compromisos y responsabilidades, aprender a sacrificar las prioridades últimas por las primeras, aprender a decir la verdad porque las excusas se fundamentan en el engaño,
aprender a ser humilde y reconocer tus errores cuando fallas, ¿verdad? Y lo más importante es que tenemos que aprender a ser como Jesús. Jesús, hermano, Él dio la vida por todos nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y Él no les puso excusa al Padre. Él solo vino y cumplió con lo que el Padre le estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a dejar? Invitarlo a servirle a Dios. Póngase al servicio de su pastor, póngase al servicio de su líder. No importa si usted tiene meses de estar en iglesia o tiene años, lo que sea, pero póngase al servicio para que esa iglesia, ¿verdad?, pueda tener alma para servirle, para ganar para Cristo. Y es deber y es responsabilidad de cada uno de nosotros predicar esa palabra, que el Señor venga y que para que el Señor venga y vea que estamos cumpliendo con lo que Él nos dijo. Dios les bendiga.